historia de Argentina, Milei. Eres un error en la historia de América Latina, Milei. Un error fatal en la historia de Argentina. Continúan los cruces de palabras entre Milei y sus pares latinoamericanos. Esta vez le llegó el turno a Nicolás Maduro. En el video de hoy te presentamos la respuesta que dio Javier Milei a Nicolás Maduro, cuando su homólogo venezolano lo definió como un error fatal en la historia de Argentina y de América Latina. Historia de Argentina, Milei. Eres un error en la historia de América Latina, Milei. Un error fatal en la historia de Argentina. Los presidentes de Venezuela y Argentina han ventilado sus diferencias ideológicas y se han cuestionado mutuamente. Una de las principales diferencias entre Milei y Maduro es su visión del Estado. Milei es un acérrimo defensor del libre mercado y la mínima intervención estatal, mientras que Maduro es un líder autoritario que ha concentrado el poder en el Estado. Esta diferencia de visión se ha manifestado en sus críticas mutuas. Milei ha acusado a Maduro de ser un dictador que ha arruinado a Venezuela, mientras que Maduro ha calificado a Milei de fascista y entreguista. Recientemente, Nicolás Maduro, durante su mensaje anual ante la Asamblea Nacional de Caracas, de mayoría oficialista, donde presentó datos de su gestión en 2023, cargó contra Milei, a quien calificó como un error fatal debido a sus políticas económicas ultraliberales. Historia de Argentina, Milei. Eres un error en la historia de América Latina, Milei. Un error fatal en la historia de Argentina. El presidente de Venezuela utilizó unos minutos de su intervención ante el Parlamento para reiterar sus críticas y enviarle un fuerte mensaje a su homólogo de Argentina, Javier Milei. Las críticas de Maduro apuntaron especialmente a la reducción del Estado que implementa el líder libertario. Ubicado en clara oposición ideológica, el sucesor de Hugo Chávez enfatizó en que la senda en la que quiere recorrer el líder de la libertad avanza no es la adecuada y lo acusó de estar al servicio de Estados Unidos. En su discurso, Nicolás Maduro se dirigió directamente al presidente de Argentina, acusándole de que lo habían puesto en el gobierno para destruir el Estado de Derecho, para destruir todos los derechos sociales, laborales, a la economía nacional y para entregar a la Argentina al imperialismo norteamericano. Completó su llamado al presidente argentino diciéndole: "Ese no es el camino, Milei, estás equivocado", afirmó el mandatario caribeño. Maduro insistió en que la línea marcada por su par argentino no es el camino a seguir y que, en cambio, en Venezuela se seguirá defendiendo la necesidad de un poderoso Estado social, de justicia y de derecho. Seguiremos cumpliendo con nuestra responsabilidad de poner en el centro al ser humano y proteger al pueblo, sobre todo a los más vulnerables, aseguró Maduro. Tras las críticas del presidente de Venezuela, la respuesta de Javier Milei no se hizo esperar. El mandatario, desde el exterior, donde encabeza una gira al Foro Económico de Davos, calificó a Nicolás Maduro como empobrecedor, tal como posteó en su cuenta de X en un mensaje irónico. No esperaba semejante elogio. El socialista empobrecedor de Maduro, diciendo que soy un error histórico en América Latina, confirma que vamos por un buen camino. Javier Milei, presidente de Argentina, y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, son dos políticos con ideologías diametralmente opuestas. Milei es un libertario radical que defiende el libre mercado y la reducción del Estado, mientras que Maduro es un izquierdista populista que defiende la intervención estatal en la economía y la redistribución de la riqueza. Los mandatarios no han ocultado sus diferencias ideológicas. En varias ocasiones, Maduro se ha pronunciado contra Milei, quien ha cuestionado las políticas económicas del gobierno venezolano que ha llevado a la hiperinflación y a la escasez de alimentos y medicinas en Venezuela. Ante estos cuestionamientos del libertario, Maduro ha acusado a Milei de ser un economista de juguete que no entiende la realidad venezolana. Milei, que tomó posesión del cargo el mes de diciembre, ha alertado a los argentinos que asume un país sin plata y que vendrán meses de sacrificio como parte del proceso para lograr la reactivación de la economía argentina. Recientemente, Milei anunció medidas de austeridad que incluyen la reducción del subsidio en el país, que enfrenta una inflación del 211,4%.
Venezuela, con Maduro en el poder desde el 2013, vive una profunda crisis que el gobierno atribuye a las sanciones de Estados Unidos y se ha convertido en uno de los países con la inflación más elevada del mundo, que cerró en 2023 en 189,8%. No obstante, según el Banco Central de Venezuela, la inflación ha registrado una importante reducción en comparación con el 234% del 2022, lo que coloca a Venezuela en una mejor posición ante Argentina, que al parecer no ha encontrado la fórmula ideal para luchar con el flagelo inflacionario. Las desavenencias entre ambos políticos no son de nueva data, se han hecho evidente en varias ocasiones. En 2022, Milei calificó a Maduro de dictador y lo acusó de saquear a Venezuela. Maduro, por su parte, respondió acusándolo de fascista y servir a los intereses del imperialismo. En enero del 2023, Javier Milei visitó Venezuela para reunirse con empresarios y líderes opositores. Durante su visita, Milei criticó duramente al gobierno de Maduro y lo acusó de ser responsable de la crisis económica y social que atraviesa el país. Maduro calificó la visita de Milei como una provocación y acusó a los empresarios venezolanos que se reunieron con él de ser de traidores a la patria. A finales de noviembre del 2023, Maduro acusó a Milei de pretender instaurar proyectos ultra neoliberales en referencia a las dictaduras de Augusto Pinochet en Chile y de Javier Videla en Argentina, así como su idea de reducir el Estado al mínimo. El líder socialista criticó que Milei, en el poder desde el 10 de diciembre pasado, haya eliminado varios ministerios con la creencia de que achicando el Estado nacerá por generación espontánea la prosperidad. Otra diferencia importante entre Milei y Maduro es su visión de la democracia. Milei es un defensor de la democracia liberal, mientras que Maduro es un líder populista. Estas diferencias de visión se han manifestado en sus declaraciones sobre la situación política de Venezuela. Milei ha expresado su apoyo al pueblo venezolano y ha pedido la salida de Maduro del poder. Es importante destacar que la asunción de Milei ha provocado una división en América Latina, por lo que el presidente venezolano no ha sido el único en criticar la política, visión y manera de expresarse del recién estrenado presidente argentino sobre sus pares latinoamericanos. Mientras que el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, demostró ser fiel apoyo para el libertario, las impresiones del actual presidente da Silva sobre Javier Milei son mixtas. Por un lado, Lula se ha mostrado sorprendido y decepcionado por las duras críticas que Milei le ha dirigido, calificándolo de comunista corrupto. Por su parte, el régimen de Nicaragua decidió retirar a su embajador de Argentina, Carlos Midense, ante las reiteradas declaraciones contra el gobierno de Daniel Ortega por parte del presidente argentino Javier Milei. Otra polémica que se presentó entre Javier Milei y el presidente de México, López Obrador, quien lamentó lo sucedido en Argentina refiriéndose a la elección de Javier Milei como presidente, pero reconoció que había sido voluntad del pueblo argentino. López Obrador reaccionó a los resultados de las elecciones en Argentina, calificándolos como un autogol y comparándolos con una controvertida referencia al surgimiento del nazismo en Alemania. El mandatario mexicano manifestó no estar de acuerdo con las políticas de Milei, las cuales considera que es como regresar a lo que ya se había padecido y que había demostrado no haber funcionado. En junio del 2022, en una entrevista, Javier Milei había criticado y acusado al presidente mexicano como arrogante, patético y repugnante por sus declaraciones apoyando al entonces candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro. En referencia al triunfo de Milei, Petro escribió: "Ha ganado la extrema derecha en Argentina. Es la decisión de su sociedad, triste para América Latina". El histórico discurso de Javier Milei en el reciente Foro Económico Mundial de Davos ha estremecido a una parte significativa de la izquierda hispanoamericana, temerosa de que sus ideas de liberalismo libertario vayan permeando en la sociedad. Se trata de una posibilidad muy remota, pero si Javier Milei fracasa como presidente de Argentina, la economía sigue cayendo y la inflación continúa subiendo. Será muy complicado que las ideas del liberalismo libertario echen raíces en Argentina y mucho menos se extiendan a otros países, especialmente los socialistas. Desde que Milei
ha tomado posesión, Argentina ha sido devastada económicamente. Muchos son los que han perdido sus empleos y la inflación se ha disparado. Nicolás Maduro criticó el discurso de Milei en la cumbre de Davos diciendo que fue una vergüenza, que fue una expresión de su ideología nazi. El presidente venezolano también remarcó que Milei etiquetó a todo Occidente como comunista o socialista. Según Maduro, el presidente Milei está convencido de que el que no piense como él es comunista y debe ser exterminado de la faz de la tierra. Nicolás Maduro, aliado de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, no fue invitado a la toma de posesión del mandatario argentino. El ascenso del ultraderechista Milei al poder significó una fractura ideológica en las relaciones entre Caracas y Buenos Aires, que ya habían vivido tensiones durante la presidencia del argentino Mauricio Macri, desde el 2015 al 2019, las cuales se volvieron a normalizar durante el mandato del peronista Alberto Fernández, quien acaba de entregar el mando a Javier Milei. Las discrepancias entre Milei y Maduro reflejan las profundas diferencias ideológicas que existen entre ambos países. Argentina es una democracia liberal con una economía del mercado, mientras que Venezuela es una dictadura socialista con una economía planificada.